Hola. Bueno, van pasando las semanas y vamos avanzando en contaros en pequeñas píldoras el contenido del libro Lidera con el Corazón. Seguimos en la parte de cuidar las relaciones y hoy quiero compartir contigo el concepto de la escucha activa. Si tienes unos minutos, te cuento mi punto de vista. Ya hemos hablado en pasados vídeos que la especie humana somos la especie que con diferencia tiene unas mayores capacidades de comunicación. Pero que esto no significa que usemos la comunicación de una buena manera. Es cierto que para solucionar un conflicto, la comunicación es necesaria, no te garantiza la solución del conflicto. Ahora, no usar la comunicación sí asegura la no solución del conflicto. Y hay un tema que nos pasa muchísimas veces, que a mí me pasa muchísimas veces, y es que cuando tenemos una conversación, seguramente no estamos escuchando lo que la otra persona nos dice para entender lo que nos quiere decir, sino que estamos escuchando para preparar la respuesta que le queremos dar. Yo es algo que me pasa muchísimas veces, que me ha pasado muchísimo en el tiempo, que he tardado mucho tiempo en hacerlo consciente, que me sigue pasando ahora por lo menos, bueno, cuando me pasa luego puedo pasar el batch y decir, ostras, aquí no estuve realmente en la posición de intentar entender lo que me querían decir, sino que estuve preparando respuestas, ¿no? Por lo menos es hacerlo consciente, pero nos pasa a todos. Y a mí en concreto, personalmente, ¿qué es lo que me pasa? Pues me pueden pasar dos cosas. La primera, que ni siquiera te dejo terminar, o sea, tú estás exponiendo una idea y yo lo que hago es que como la completo, o sea, digo, bueno, ya, deja ya de exponerme que ya he entendido lo que me quieres decir y tú aún no has terminado, o sea, menuda falta de respeto. Y ya te estoy contestando. Te interrumpo y te contesto. O me puede pasar una cosa, bueno, un poquito más suave, pero te estoy escuchando tus argumentos y mi cabeza va construyendo, va racionalizando y razonando para poder construir un contraargumento. Es decir, no está pensando en voy a intentar tener la curiosidad para entender lo que tú me quieres decir. Y en el fondo, cuando no consigo controlarlo, lo que sucede es que soy mucho menos eficaz, mucho menos curioso, no consigo apagar mi ego y al final esto lo que hace es pues, una comunicación mucho más ineficiente, mucho más ineficaz y una relación mucho menos sana. Y es que la comunicación no es nada sencilla, es una habilidad preciosa, pero no es nada sencilla. Intentemos entender todos los pasos que suceden en la comunicación. Lo primero que pasa es que dentro de la cabeza de una persona surge una idea abstracta, una idea que esta persona tiene que ser capaz de verbalizar, o sea, tiene que transformar esta idea en una expresión, en un idioma, para poder comunicarla. Vale, supongamos que he conseguido comunicar esta idea. Esta idea va a llegar desde mi emisión por un canal hacia otra persona. Vale, ¿el canal qué es? El canal es un medio que puede tener ruido, es decir, puede haber ruido físico y por tanto la otra persona no me escucha bien. El canal pueden ser temas culturales. A lo mejor yo estoy ya pues aplicando mis creencias, mis sesgos en la manera en que he construido este mensaje y cuando le llega a la persona ese ruido cultural hace que la persona lo entienda de una forma distinta. Cuando el canal físico o cultural mete ruido en la comunicación. Y luego está, por tanto, lo que la persona oye. Y al oírlo, fisiológicamente sus oídos están captando las vibraciones del aire y si entiende el idioma, pues va a ser capaz de reconstruir una idea en su cabeza. En todos estos pasos, ¿de verdad pensamos que es fácil que la idea que yo tenía en mi cabeza sea la que se reconstruya en la cabeza de la otra persona? Si ocurre esto, debe ser una casualidad espectacular, porque anda que no pueden fallar cosas durante todo este camino. Porque es posible que yo a la hora de verbalizar mis ideas sea mejor o sea peor. Es posible que estos sesgos culturales, este canal que tenga ruido, estos sesgos que tienen que ver con las propias creencias, esas gafas de colores con las que vemos el mundo, pues hagan que haya un no entendimiento de la idea que yo quiero comunicar. Es posible que esta persona, cuando genera esa idea en su cabeza, pues de lo que yo he dicho, interpreta cosas. Por tanto, de verdad, es prácticamente imposible que de una idea que yo tenga en mi cabeza, que yo comunico, que se transmite por un canal que la persona
la escucha y a partir de ahí crea una idea en su cabeza, es prácticamente imposible que esas dos ideas coincidan. Entonces yo como receptor de una idea, de algo que me han dicho, puedo hacer dos cosas. O me conformo con lo que he entendido, con lo que yo creo que la persona me quiere decir, o intento averiguar lo que de verdad la persona me quiere decir. Pero si quiero averiguar lo que de verdad la persona me quiere decir, no me puedo quedar con esa primera frase que me ha soltado. Tengo que empezar a indagar, tengo que aplicar una energía, una curiosidad mucho mayor, tengo que tener una actitud de lo que se llama escucha activa. No solamente te escucho, que está bien, es que con esa escucha quiero garantizar que al final de esta conversación la idea que yo tenga en mi cabeza sea lo más parecida posible a la idea inicial que tú tenías en tu cabeza. Y para eso no basta con escuchar una frase. Insisto porque esto es muy importante. El objetivo mío en la conversación no es entender lo que la persona me está diciendo. No, es entender lo que esa persona me quiere decir. Y a lo mejor no lo está diciendo. Y bueno, me he ido a la RAE a intentar ver qué es lo que dice. Claro, en la RAE encuentro definición de escucha y encuentro definición de activa. Pero escucha activa no es una palabra. Me he ido, como estamos en 2023, a Wikipedia a ver qué dice Wikipedia al respecto. ¿Y qué me encuentro? Pues me encuentro algo que la verdad ha sido un poco sorpresa. Con permiso. Me encuentro que cuando busco escucha activa, me lo relaciona con el concepto de escucha asertiva. Curioso. El vídeo anterior hablamos justamente de asertividad. Por tanto, no me disgusta esta relación. Bueno, explica varias cosas, que es una técnica o estrategia de comunicación humana, bla, 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 que implica, en todos aspectos, ofrecer disponibilidad, o sea que cuando estamos hablando con una persona le prestamos atención, mostrar interés por lo que la persona habla, bien, para mí no es suficiente, pero está bien. Y llega un momento en el que dice, la escucha activa consiste en una forma de comunicación que demuestra al hablante que el oyente le ha entendido. Se refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Es decir, no todo se está diciendo. Y yo tengo que conseguir entender todo. Y es que puede haber personas que cuando se expresan, pues les gusta hablar, expresan de una manera bastante clara y por tanto lo que transmiten es bastante parecido a lo que están sintiendo, a esa idea que surgió en su cabeza, pero puede haber personas que no, que esa idea en su cabeza pues no son capaces de expresarla tan bien, o no son capaces de expresarla de forma completa, y luego tenemos personas que entendemos de una manera, que entendemos de otra, y por tanto es absolutamente necesario que yo, como receptor de la información, tome una actitud activa. ¿Y cómo me aseguro de que estoy llegando a entender prácticamente todo lo que me quieren decir? Pues está claro que tengo, como decía, que tomar una actitud activa y por tanto deberé hacer pues, muchas preguntas, dar la vuelta a los argumentos, indagar las cosas que no me están diciendo, pedir confirmación de lo que estoy entendiendo, parafraseando para buscar la confirmación, resumir, reafirmar, discriminar hechos de opiniones. Una cosa que es muy difícil es bajar el volumen a mis propios pensamientos. Porque según estoy escuchando, mi cabeza está funcionando, construyendo una visión de cómo yo veo lo que la persona me está diciendo. Tengo que apagarlo para intentar concentrarme en realmente entender. Y cuando digo entender, me estoy refiriendo a llegar a entender no lo que la persona me está contando, sino de nuevo lo que me quiere contar. Y es cierto que son muchísimas las cosas que tenemos que tener en cuenta. Es trabajo de investigación y por tanto es arduo, es duro, lleva tiempo, requiere técnica, requiere esfuerzo y sobre todo actitud. Y es cierto, es agotador, pero merece la pena. Pensemos cuántos conflictos se habrían evitado si hubiéramos de verdad estado seguros de que esa comunicación a nivel de entendimiento era muy alto. Cuántas ideas geniales de personas que en su cerebro se generaban cosas maravillosas, pero que no tenían esa capacidad de poder comunicar estas ideas. Seguramente eso no fructificó en la cabeza de las personas que los escuchaban, y sí que podría haber fructificado si la persona se hubiera encargado de asegurar que iba a extraer hasta la última gota de la idea que tenía esta persona en su cabeza, y por tanto poder rascar hasta lo más profundo de la cabeza de este genio. Déjame que
te cuente un ejemplo mucho más sencillo y que yo creo que vamos a entender mucho mejor. Imagínate que contratas a un pintor para que pinte tu casa. Llega a la casa, él, bueno, le dices, oye, quiero que me pintes la casa, y te marchas. O sea, él, en el fondo, ha recibido la información, quiero que me pintes en mi casa. Y él, bueno, pues tú te has marchado y se pone a ver la casa, y la casa, bueno, pues está pintada de cierta manera. Bueno, pues él asume que tú quieres mantener los colores de cada cuarto, asume que donde hay gotelé tiene que pintar con gotelé, que donde hay pintura lisa tiene que pintar con pintura lisa, asume una serie de cosas, ¿vale? Y por tanto, hace este trabajo. Y cuando tú llegas al cabo de 3 días para ver tu casa, bueno, pues te encuentras con la sorpresa de que, ostras, la casa no está pintada como tú querías, ¿vale? Quizá tú no fuiste suficientemente bueno explicándote, pero el pintor se tiene que asegurar también, o sea, hay una comunicación entre dos personas, y se tiene que asegurar que ha entendido todo lo necesario para hacer su trabajo. Es decir, cuando yo te digo pinta mi casa, tú me tienes que preguntar, pero espérate, la casa son todas las habitaciones. Y por cierto, ¿la quieres pintar en los mismos colores que tienes ahora? Por cierto, gotelé o pintura lisa. Por cierto, ¿pones tú los materiales o los pongo yo? Por cierto, todas las preguntas que puedan surgir en una conversación antes de empezar con el trabajo, de tal manera que tenga toda la información necesaria para estar seguro que pinto la casa, y si he hecho un trabajo de calidad, la persona va a quedar absolutamente contenta sin ningún cambio. Y bueno, para terminar, déjame que te lea una frase de un referente que tengo yo en temas de cómo nos relacionamos las personas, que es Mario Alonso Puig. La frase dice, cuando una persona se siente escuchada y se siente comprendida, se genera un vínculo de confianza que nos llena a todos de alegría y que inspira a los demás a hablar con honestidad. Fijaros, se siente escuchada y se siente comprendida. Y para eso tenemos nosotros que participar activamente con este paradigma, este concepto de la escucha activa.